Hola a todos, hoy les vamos a contar el impacto de las guerras mundiales en Colombia y primero vamos a empezar con algunos hechos relevantes. Entre 1914 y 1918. El primero es que Inglaterra impuso cargos a Colombia por no mantener neutralidad frente a Inglaterra. Otro es que la moneda en Colombia empieza a escasearse, pero después, en 1915, se da un esplendor económico debido a la importancia del café. También se da la masacre de las bananeras, en la cual hay inequidades y peligros para los colombianos. Además de esto, en 1915 se fundan nuevas clases sociales que tenían como objetivo la mayor intersección del país en la economía mundial. Y además de esto, hay una epidemia mundial, la fiebre amarilla llegó a Colombia. Otros hechos relevantes entre 1939 y 1945 en Colombia es que se mantiene la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. Además de esto, por parte de la economía, el precio externo del café empieza a caer, pero después la economía empieza a elevarse gradualmente. También se fundan campos de concentración colombianos para alemanes, italianos y japoneses. Además de esto, hay ataques nazis submarinos, en los cuales submarinos se encuentran en las zonas cercanas al Canal de Panamá. Y por último, Colombia tiene una muy buena relación con Estados Unidos, lo que ayuda a la economía. Tras la Primera Guerra Mundial, el país sufrió problemas monetarios que llevaron a que el presidente Pedro Ospina solicitara en 1922 a Estados Unidos asesoramiento en materia económica. Los expertos americanos emprendieron la misión Kemer, creando así después en 1923 el actual organismo emisor, el Banco de la República. En 1931, cuando Reino Unido abandonó el patrón oro, Colombia cambió su vinculación al dólar estadounidense, en donde 1,05 pesos equivalían a un dólar, lo que suponía una leve devaluación, por lo tanto era muy barato vivir y satisfacer las necesidades en ese entonces. Esta existió hasta 1949, cuando la inflación de la moneda colombiana acabó con esta tasa de cambio. Asimismo, la convertibilidad del peso colombiano por oro acabó en 1931. Durante esta primera guerra, la economía colapsó, generando que muchos productos sean manufacturados por Colombia. El café hace que haya una variación en la tasa de cambio y asimismo se desarrolla la política de contracción. Comenzando la Segunda Guerra, hubo innumerables desastres económicos causados tras la Primera Guerra. Colombia atravesaba por una crisis financiera que la llevó a la depreciación del oro y a la inestabilidad del papel moneda. Pero en esa época variaba más o menos, dice, $1.75. En el año 45 estaba en $1.75, que los negocios todavía no, en esa época todo era súper barato comparado a lo de hoy día. Y con respecto al dólar, el dólar está, o sea, el peso, el cambio de dólar a pesos colombianos y viceversa, ¿era caro? ¿Cómo estaba eso? Yo creo que era como barato. El nazismo fue uno de los fenómenos políticos más importantes durante las guerras. Al principio el partido nazi empezó a ganar poder y más reconocimiento a nivel mundial, en donde imponían sus ideologías como el racismo, la violencia, la expansión y el odio. Sin embargo, en Colombia esto fue diferente, ya que la presencia alemana tuvo no solo una forma diferente de actuar, sino un impacto distinto en la sociedad, debido a que este tuvo una gran influencia, ya que aunque los alemanes fueran miembros y simpatizantes de la filosofía y el partido nazi, ellos buscaban reconstruir el liderazgo del país. A diferencia de otros países del mundo, los alemanes en Colombia no siguieron algunas ideologías y bases del nazismo. No fueron racistas, expansionistas, violentos. Al contrario, su participación en la sociedad fue colaborativa, inversora y apoyaron en diversas ocasiones, como por ejemplo con sus empresas, la guerra contra Perú, la fuerza aérea, la capacitación de pilotos y las operaciones militares. Todo esto fue un gran avance para el partido nazi, ya que no solo estaban siendo más reconocidos en Colombia por la sociedad, pero también estaban empezando a ganar más importancia para el pueblo colombiano. Muchos de los alemanes que vivían fuera de Alemania en el momento seguían algunos de los ideales nazis, pero al mismo tiempo otros no podían pertenecer al partido formalmente por diversas razones. El nazismo había logrado esparcir muchas de sus formas de actuar en el extranjero, como los postulados que se aplicaron directamente en algunos países, y algunos de los nuevos grupos creados denominados neonazis, los cuales seguían muchas bases del nazismo. Sin embargo, muchas de las prácticas del partido fueron limitadas o denominadas ilegales en Colombia. Ya vino un acercamiento más hacia los Estados Unidos, la economía americana, que fue lo que nos salvó en ese entonces, pues lógicamente ya las cosas cambiaron. Cambió tanto que a los alemanes los confinaron en Fusagasugá. Esos alemanes aquí eran muy queridos, muy amables, gente muy honesta, de tal manera que por eso y por todo lo que nosotros teníamos de conexión con los alemanes, pues era de agradecimiento. Y nos pareció absurdo que después de tantos servicios y tantas cosas, los confináramos y los
Durante los años 1920 y 1941, empresarios colombianos vivieron algunas de las influencias de la época entre guerras que hicieron lento su desarrollo y los obligaron a atravesar etapas que solo pudieron sortear con el paso de los años, como lo fue la escasez de llantas y metales. Muchas variables del entorno político, económico, social y demográfico impidieron que la pujanza que pudieran tener se viera reflejada de inmediato en la economía nacional. Hubo un aumento de los precios que a su vez produjo una disminución de las utilidades de los productores, incremento de los gastos de producción, retardo del pago de salarios y especulación de los acreedores cuyas propiedades perdían valor con el tiempo. Esto quiere decir que las personas a las que les debían estaban presenciando una crisis porque no les pagaban y a medida que pasaba el tiempo sus propiedades perdían valor. El alza en los precios también produjo una reducción de las exportaciones ya que los productos nacionales resultaban demasiado caros para competir con los extranjeros. Uno de los impactos grandes de la guerra directa en Colombia fue la escasez. Que como los aliados necesitaban hierro y cobre y materias primas para sostener su guerra. Entonces aquí se escaseaban esas cosas. Había veces que había escasez de gasolina. Entonces, en Pereira se agotaba muy lejano, entonces yo me acuerdo que mi papá nos llevaba hasta Cartago a hacer cola en las bombas para que le echaran gasolina al carro. Aquí la escasez de metales fueron tremendos y los automóviles y todo eso, cosas aquí ya no se importaron carros ni nada de esas cosas, sino quedaron carros viejos. En 1914 Colombia no era un país que se veía directamente afectado por la guerra, especialmente en su política. Claramente en este momento se veían algunos cambios en esta, como personas cambiando entre partidos, pero no tenían una repercusión en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial existieron varios tomadores de decisiones. El primero fue Eduardo Santos Montejo, un abogado político colombiano, también presidente de la Academia Colombiana y de la República de Colombia de 1938 a 1942, el mismo momento de la Revolución en marcha. Él quería modernizar el sistema económico y así tener una política de solidaridad. El segundo fue Luis López de Mesa, fue el ministro de Relaciones Exteriores durante el periodo presidencial de Santos. Fue el principal opositor en la entrada de judíos en el territorio nacional porque decía que no iban a permitir desarrollarse a la raza colombiana. Pero por otro lado, él impulsó la inmigración de europeos a zonas específicas y así poder tener una mezcla racial la cual se consideraba positiva para el desarrollo del país futuro. Por último, también estaba Gonzalo Restrepo, el segundo ministro de Guerra. En 1947, el país estaba en una situación difícil y no tenía como aliado a ninguna potencia, pero en cambio él mejoró la aviación militar, como también aumentó la producción para las fuerzas militares y terminó varios proyectos que tenían pendientes. Él estableció una posición favorable con la cooperación de Estados Unidos porque envió a oficiales y a suboficiales para misiones militares allá en el exterior. Y por último, él ayudó a proteger el canal de Panamá de algún posible ataque. Cabe aclarar que en este momento Colombia era regida por los liberales y los conservadores, pero en este momento, como Eduardo Santos estaba al poder y era liberal, Colombia seguía esos principios. En Colombia, antes del 9 de abril, todo era muy tranquilo, no se presentaban actos de violencia ni asaltos, robos y asesinatos. La calidad de vida era en general muy buena para los colombianos, ya que la vida que llevaban era muy tranquila. Además, durante este periodo de tiempo fue cuando Colombia estaba empezando a evolucionar positivamente con la creación de talleres y la expansión del comercio. La mayoría de los colombianos durante este periodo vivían en buenas condiciones debido a que no estaban involucrados de primera mano en la guerra. Muchos de los derechos eran respetados y los ideales nazis, a pesar de haber llegado a Colombia y cambiar la perspectiva de muchos, se desvanecían. Los colombianos sentían patriotismo por su país y buscaban su propia prosperidad económica. Aquí no había nada de robos, ni muertes, ni nada. Era una vida tranquila. Cuando se encontraba uno en la calle con una dama, le daba precisamente el lado derecho del rincón para que pasara la dama. Se respetaban muchísimo las mujeres. No, aquí no había asesinatos ni nada de esas cosas.